Hola, saludos a todas y a todos. Es un placer participar en este congreso online de Historia Moderna y Contemporánea. Mi nombre es Antonio Calvo, soy profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga y el tema del que vengo o del que quiero hablaros es el humor. El humor y su sentido, una lectura histórica. El, Se trata de una de mis líneas de investigación, quizá de mi línea de investigación más reciente. Forma parte de un proyecto de investigación que dirijo, que se titula El humor y su sentido, discursos e imágenes de lo risible, desde la ilustración hasta hoy, en el que un equipo de investigadoras e investigadores pues, nos dedicamos precisamente a eso, a estudiar el humor y la risa entre el siglo XVIII y la actualidad. Y mi objetivo en esta charla, que no es que intentaré ser breve, no será muy larga, es explicar qué es investigar el humor, en qué consiste, por qué merece la pena investigar el humor. Si este congreso, que me parece un gran acierto, por cierto, se dirige al estudiantado de cara a su TFG, a que busque un tema que le guste para su TFG o para un TFM o para una investigación en una tesis, pues lo que yo quiero hacer aquí es precisamente eso, dar unas líneas generales, muy generales, sobre qué supone o en qué consiste investigar el humor. Primero tendríamos que definir qué es el humor. El humor es la capacidad de plantear o percibir lo gracioso o lo ridículo. Uno, tanto como emisor, cuando hace una broma, cuando hace un chiste, cuando utiliza un gesto que pretende ser gracioso, está practicando el humor, pero también lo está practicando como receptor. Cuando uno detecta ese gesto gracioso o cuando intencionada o inintencionadamente la persona que tenemos enfrente nos hace reír, a veces porque nos cuenta un chiste, quiere ser graciosa, otra porque se cae de bruces al suelo y nos hace reír igualmente. Y aparte del humor, hay otro elemento que es importante estudiar porque está muy relacionado con él, como es la risa. La risa es una expresión, es un gesto que refleja lo humorístico. Esto habría que matizarlo porque no todo lo que nos hace gracia nos hace reír y no siempre que nos reímos es porque algo nos ha hecho gracia. Existe también una risa nerviosa. También hay que tener en cuenta que la risa no es un gesto universal. En Occidente entendemos la risa como una consecuencia de lo humorístico, pero hay otras culturas, por ejemplo en África, en las que la risa no expresa algo relacionado con el humor. ¿Por qué investigar el humor? ¿Qué interés tiene? Va más allá de lo anecdótico. El humor es un tema que viene siendo estudiado en el mundo académico desde la década de los 90, sobre todo, pero que en España todavía no ha tenido el seguimiento que debería. Lo primero que quiero decir del humor es que es una constante histórica, y con esto me refiero a que ha estado presente a lo largo de la historia en prácticamente todas las civilizaciones. El ser humano conecta con otro ser humano o se expresa en muchas ocasiones a través del humor. O sea que el humor siempre ha estado ahí. Es algo que se puede estudiar en todos los periodos históricos. Sin embargo, esto es lo más importante, es una variable cultural. ¿Esto qué significa? Pues que aunque el humor siempre ha estado ahí, la gente siempre ha querido divertirse, siempre ha querido reírse, no nos hemos reído siempre de las mismas cosas. Los chistes, las bromas, la risa, tienen su contexto. Entonces, si ahora cogemos un libro de chistes de la Unión Soviética, que los hay publicados, o del mundo grecorromano, veremos que hay muchos chistes que no entendemos. ¿Por qué? Pues porque no conocemos el contexto del chiste. Por lo tanto, siendo algo que ha estado siempre presente, pero que no siempre ha sido igual, sino que ha variado en relación con la civilización que lo ha alumbrado, el humor es una herramienta de análisis histórico. Es una herramienta perfecta de análisis histórico para conocer el ámbito político, social y cultural de las diferentes civilizaciones. Lo que hacemos a la hora de estudiar el humor es preguntarle a nuestros antepasados de qué te ríes, de qué os reís.
Esto es algo que no hacemos simplemente las personas que historiamos el humor, que hacemos historia del humor. Esto es algo que hacemos en nuestro día a día. Yo suelo poner el ejemplo de un día en que nuestro grupo de amistades queda para tomar algo y nosotros ese día, por lo que sea, no podemos ir. Entonces, unos días después volvemos, quedamos con ellos, esta vez sí vamos y ellos tienen un chiste privado. Se ríen de algo que nosotros no hemos entendido. Se ríen de algo relacionado con una vivencia que ellos tuvieron y que el día ese que nosotros no estuvimos allí, pues no pudimos experimentar. Así que preguntamos, ¿de qué te ríes? ¿De qué os reís? Y nos ponen en contexto, nos dicen, mira, nos reímos de que tal día cuando estábamos en el bar, a quien sea se le cayó la bebida y entonces ahí, en esa pregunta que le hacemos a nuestro grupo de amistades, ¿desde qué os reís? Estamos historiando el humor, estamos intentando contextualizar lo humorístico. Y entonces, y este es el quid de la cuestión, estamos conociendo, gracias al humor, un episodio del pasado de este grupo de amistades que no habríamos conocido de otra manera. Es la risa la que nos ha hecho ver qué es lo que hay aquí, ese chiste privado que yo no he entendido. Pues esto es lo que hacemos con el pasado. Encontramos una broma, encontramos una risa, encontramos un doble sentido, un sarcasmo, una ironía y buscamos el contexto, no para entender el chiste en sí, sino para que el chiste nos explique todo lo que tiene alrededor. En el tiempo que me queda voy a hablar de tres enfoques de lo humorístico, de los estudios del humor. El humor y los estudios culturales, o sea, estudiar el humor desde el punto de vista de la historia cultural, las lecturas sociales del humor y la sátira política. Son los tres acercamientos de los que vengo a hablar. En primer lugar, el humor y los estudios culturales. En un libro que fue prácticamente pionero, una historia cultural del humor, editada por Bremer y por Rodenburg, en el que participaban autores muy importantes como Peter Burke o como Jacques Le Goff, se defendía precisamente esto, que el humor es ante todo algo que se debe estudiar desde el punto de vista de la historia cultural. Decía Le Goff, la risa puede ser estudiada históricamente, es un fenómeno cultural. Según la sociedad o el periodo, las actitudes hacia ella, las formas en las que es practicada, su objetivo y su forma, no son constantes sino cambiantes. Así que nos encontramos, como ya he dicho previamente, con la variable cultural. El humor, aunque haya estado ahí, en su forma y en su fondo es mudable. Por lo tanto, no es transcultural y no es ahistórico. Ni siquiera los gestos como la risa y la sonrisa han sido siempre iguales. Entre otras cosas porque se han percibido de manera distinta a lo largo de la historia. La risa, como voy a decir más adelante, hoy día es bien vista, hoy está bien visto que sonriamos en una foto, está bien visto que nos riamos siempre dentro de un contexto, pero siglos atrás el decoro, la urbanidad, decía que la risa era algo propio del mundo privado o de las clases populares. Para entender hasta qué punto el chiste nos nos ayuda a entender algo que previamente no entendíamos o nos pone el foco en algo que no hemos comprendido de la historia, me gusta mucho utilizar esta cita de Robert Darnton. Robert Darnton estudia una matanza de gatos que se produjo en la Francia del Antiguo Régimen y era algo que divirtió muchísimo a la gente que participó en ella. A todo el mundo le hacía mucha gracia la matanza de gatos. A nosotros hoy día es algo que nos horroriza por lo general, ¿no? Que un gato, que es un animal doméstico con el que tenemos esa relación tan cercana, que estamos hartos de ver vídeos en internet de gatetes, de repente hay unos antepasados nuestros que matan a un montón de gatos y les hace mucha gracia. Dice Darnton, cuando se advierte que no se entiende algo, un chiste, un proverbio, una ceremonia, puede verse dónde abordar un sistema de significado extraño con el objetivo de estudiarlo. Si se entiende cuál es la gracia de una gran matanza de gatos, quizás sea posible comprender un ingrediente básico de la cultura artesanal del antiguo régimen. A ellos les hacía gracia, a ellos y a ellas les hacía gracia, a nosotros no, vamos a entender cuál es el contexto y por qué les hacía gracia. Y he hablado de la Francia del antiguo régimen, pero si pensamos ya en un ámbito geográfico más amplio y en culturas con las que Europa tuvo menos relación, encontraremos también que hay un choque. Los jesuitas que fueron a evangelizar en Asia Oriental, China, en Japón, se encontraron con una civilización distinta y con unos usos distintos y parte de esos usos distintos se reflejaban en la risa. El jesuita portugués Luis Freud escribió este tratado sobre las contradicciones y diferencias de costumbres entre los europeos y los japoneses, de 1585, y escribió: entre nosotros, los europeos, se usa al abrazar
se usa el abrazar al despedir o al recibir al que viene de fuera. Cuando nos encontramos con alguien que no hemos visto hace tiempo, le damos un abrazo. Los japoneses, sin embargo, no lo usan en absoluto y se ríen cuando lo ven hacer. ¿Veis? La risa como marca de otredad. Hay una costumbre distinta, los japoneses se ríen cuando ven hacer algo que ellos consideran ridículo y nosotros consideramos normal. Dice también Louis Freud, entre nosotros la risa fingida se tiene por liviandad, en Japón por elegancia y buena condición. Es verdad que en la cultura occidental la risa falsa es algo que está mal visto. En cambio, para los japoneses es un esfuerzo que alguien hace por ser amable con el prójimo. Por lo tanto, el contexto cultural es fundamental para entender el humor. Cuando el tiempo avanza, cuando las costumbres cambian, las cosas de las que la gente se ríe, pues también cambian. Entonces hay referentes, como ahí digo, que caen en el olvido y que el chiste ya no se entiende. Se dice que, de hecho, que el humor es un código variable a la mesa, porque incluso en una misma mesa hay gente con diferentes sentidos del humor, con diferentes vivencias. Si en una misma mesa, cuando nos reunimos en familia, podemos hacer un chiste que nuestro padre, o que nuestra madre, o que nuestro abuelo, que nuestra abuela, que nuestro hermano pequeño no entienda, imaginaos lo que puede ser a lo largo de la historia con culturas muy distintas. Por poner otro ejemplo, me gusta mucho este cuadro y el análisis que se puede sacar de él. Esta es la visita del doctor de Jan Steen y en este cuadro vemos simplemente a una mujer convaleciente, vemos a alguien que es el médico extendiendo una receta, pero vemos que hay dos personajes, sobre todo este niño, que se están riendo. ¿Por qué se ríen? ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Hay que irse a la época y conocer una canción, una coplilla que corría por el pueblo y en general por el pueblo y por las élites, que tenía que ver con una mujer que tenía mal de amores, que estaba enamorada y que pues eso, tenía esa melancolía del mal de amores. Y entonces el médico, que por cierto está aquí vestido a la antigua, también hay que saber conocer la ropa de la época para saber que está vestido a la antigua, lo que le receta es que esta mujer lo que necesita es vamos a decir, un buen coito. Entonces este es el chiste del cuadro, pero no se entiende lo que le pasa a la mujer, ni lo que está recetando, ni por qué se entiende el crío, ni por qué se ríe el crío, si no conocemos esa coplilla popular. Al fin y al cabo, y esto lo vemos también hoy día con el Club de la Comedia, con todos los monólogos, la cultura del monólogo que tenemos hoy día, el humorista es un antropólogo, el humorista es una persona que se fija en nuestros códigos, en nuestras convenciones, las saca a la luz y encuentra lo ridículo de ellas. Todos los monologuistas es muy propio que digan, se han fijado en que, se han dado cuenta de que el otro día cuando venía por la calle me pasó tal cosa. Son cosas cotidianas, son cosas de costumbre que le hacen gracia a un público específico en una circunstancia específica. No obstante, existe también un humor, digamos, unos temas, unos tópicos humoristas humorísticos que son comunes a toda la historia. Hay una cierta constante, como ha demostrado Christy Davis, que sin que anule lo anteriormente dicho, pero también es interesante ver cómo el meterse con la gente estúpida, con los intelectuales, con pueblos o países considerados más tontos. Aquí tenemos esa broma recurrente de los chistes de Lepe, que nadie sabe qué sentido tienen, pero ahí está. O los franceses lo tienen con los belgas. Pues igualmente había pueblos considerados menos inteligentes y sobre los que se hacían bromas, o países en el mundo antiguo, sobre los cobardes, sobre los glotones, sobre los borrachos, con la gente con mal aliento, las suegras, el sexo, los lances escatológicos, los golpes. Todo eso ha hecho siempre reír a la gente, así que también hay una constante temática que no podemos olvidar. En el plano cultural, y voy muy mal de tiempo, así que voy avanzando, también cabe reflexionar sobre este cliché que hay sobre que hay épocas serias y épocas más risueñas. Parece que la época medieval es muy seria, porque ahí efectivamente hay muchos religiosos que escriben en contra de la risa y que llegan a argumentar que Cristo nunca se rió y por lo tanto reírse es pecaminoso. El barroco es considerado otra época seria, otra época sin risa, una época de circunspecta y trascendental. Pero siendo esto cierto, nos encontramos a personajes que nos demuestran que no hay épocas serias ni épocas risueñas y que en todas las épocas, de una manera u otra, en mayor o menor medida, la gente ha querido reírse. Y Quevedo es un gran ejemplo. Quevedo, esa persona estoica, esa persona que miraba los muros de su patria desmoronados, luego escribe al hombre a una nariz pegada.
tiene precisamente lo humorístico y lo agelástico, lo serio, en su obra. Incluso la Madre Teresa es una persona que escribe sobre sus lágrimas y sobre su arrobo divino, y también escribe sobre la risa. Desde el punto de vista social, dirá Jacques Legoff que también es un fenómeno. La risa es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque requiere al menos 2 o 3 personas, reales o imaginarias, para reírse. Uno es verdad que puede reírse solo, pero lo normal es que nos riamos en grupo. La risa es algo social. Es una práctica social con sus propios códigos, rituales, actores y escenarios. Y entonces, si hacemos un análisis social de la risa, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el humor también tiene que ver con la jerarquía. Y esto es propio del antiguo régimen, es propio de toda la historia, es propio de la actualidad. No practicamos el mismo humor con un igual que con un superior jerárquico, con nuestra jefa, con nuestro jefe. No practicamos el mismo humor, y ni siquiera en el ámbito familiar, con nuestra pareja que con nuestra familia, a lo mejor con un abuelo o con una abuela. Modelamos ese humor según las circunstancias en las que estamos y según el rango de la persona que tenemos enfrente. Desde este punto de vista hay que entender el concepto de decoro. El decoro, que es algo muy propio del antiguo régimen, es comportarse como corresponde en el ámbito en el que se está y según con quién se hable. Si se habla con un superior, si yo soy un campesino y viene el señor, un noble, a verme, yo le tengo que hablar con todo el respeto del mundo. Sin embargo, si le hablo a un igual, le hablo de otra manera y a lo mejor sí que le bromeo. Esta idea del decoro y esta adecuación de la risa al contexto tiene también mucho que ver con lo que Elías llamó el proceso de civilización, que es un tema muy complejo y hoy día muy discutido y en el que, en fin, no tengo tiempo de meterme. Aconsejo la lectura del libro de Mónica Bolufer Peruga. Yo señalando la pantalla y nadie me está viendo a qué estoy señalando, ahora que lo pienso, señalando con el cursor. El libro de Mónica Bolufer Peruga, Arte y Artificio de la Vida Común, nos habla de los tratados de urbanidad en el siglo XVIII. Todos los libros que se escribieron para decir lo que estaba bien, lo que no estaba bien, cómo tenía que comportarse una persona y cómo no, y dependiendo del ámbito. Y la risa se fue abriendo paso, era algo relegado al ámbito privado, y a partir del siglo XVIII es cierto que se fue abriendo paso en el ámbito público hasta llegar a la actualidad, en la que está, como ya he dicho, bien vista incluso en el aula, incluso en el ámbito político. En relación a este asunto suelo utilizar la cita de Lord Chesterfield, que escribió una serie de cartas, es un noble inglés que escribió una serie de cartas a su hijo, que estaba en París, diciéndole cómo comportarse. Escribe Lord Chesterfield: desearía fervientemente que fueses visto sonreír a menudo, pero que nunca se te escuchase reír mientras vivas. La diferencia entre sonreír y reír a carcajadas. Sonreír está bien visto, reírse a carcajadas es algo propio de la plebe. La risa frecuente y escandalosa es el modo en el que la muchedumbre expresa su estúpida alegría por cosas estúpidas, a lo que llaman estar contento. Soy tan apto para estar contento como cualquiera, pero estoy seguro de que desde que estuve en pleno uso de la razón, si alguien es razonable, si alguien es educado, no se ríe. Nadie me ha escuchado reírme nunca. Todavía, en la segunda mitad del XVIII, la risa era algo considerado propio de la muchedumbre. Una sonrisa es elegante, la risa carcajada es algo propio de la muchedumbre. Y luego en el siglo XIX veremos incluso que los malos, esto lo seguimos viendo en las películas, el diablo se ríe a carcajada limpia, ja, 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 es algo propio del mal, del malvado. También importante, entonces la risa e incluso el humor que consideramos más popular, más soez, es algo propio de las clases bajas. Esto es un error. Hace, bueno, que va camino ya del siglo, Bakhtin escribió, el ruso soviético Bakhtin escribió una interesante tesis doctoral llamada La cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento. Y ahí estableció una diferencia totalmente, bueno, pues bipolar, maniquea, entre el humor popular y el humor de las élites. Parece que el pueblo se ríe de unas cosas y que las élites se ríen de otras cosas más sofisticadas. Y hoy sabemos que eso no es así, que esa división tan marcada entre cultura popular y cultura de las élites es una invención, que por supuesto las élites también se reían de las mismas cosas que el pueblo.
Así que el humor menos sofisticado, el humor escatológico, el humor que tiene que ver con los golpes, el humor de la risa fácil, por supuesto que es compartido también por las élites. A mí me gusta también utilizar este ejemplo. Esto es un tema además que me gustaría trabajar algún día, aunque me saque mucho de mi siglo XVIII y de mi siglo XIX, que es que la película La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, que cualquiera que haya visto cine de barrio, en fin, se la ha cruzado 25.000 veces. Esta película, que es la historia de un paleto que viaja a Madrid desde un pueblo de Aragón. Esta historia está basada, esta película que fue un éxito, fue un taquillazo en su momento en España, fue la película más vista durante muchísimo tiempo. Yo creo que no fue desplazada hasta los torrentes. Pues este taquillazo, en que le cierra ir a todo el pueblo, a todo tipo de clases, está basado en una obra de teatro escrita por un académico de la lengua y presidente de la academia, Fernando Lázaro Carreter. O sea, que la élite intelectual, Fernando Lázaro Carreter, escribió La ciudad no es para mí. Esta es la prueba del mestizaje entre la élite y lo popular. Voy terminando. La sátira política es el último de los temas que quería tocar, lo voy a hacer muy rápido porque ya me estoy pasando de tiempo. Esto es el tipo de humor que más se ha estudiado y que más fácilmente entendemos. Cómo desde la clase, pues desde la oposición al poder, se hace sátira de la persona que está en el poder, del político de turno, del válido de turno, para desprestigiarlo y para deslegitimarlo. Por ejemplo, Teófanes Ejido hizo una recopilación de las sátiras políticas de la España moderna y ahí vemos las coplillas contra el conde duque de Olivares, contra Godoy, etcétera, etcétera. Esta es la idea, además, que tenemos normalmente del humor contestatario, que el humor sirve como sátira política para desplazar al poderoso. No hace falta que el humor, aunque sea contestatario, esté ejercido por el pueblo, ni muchísimo menos. Estas son algunas de las imágenes que el partido fernandino urdió contra Godoy, o sea, el partido que apoyaba al futuro Fernando VII, contra Godoy, contra la reina María Luisa, contra Carlos IV, y lo que vemos pues, aquí es un humor muy, muy básico, en el que se esboza el miembro viril de Godoy, en el que se llama Godoy choricero porque viene de Extremadura y se hace un juego de palabras entre el chorizo y el pene de Godoy. Se supone que eso es lo que a él le gustaba a María Luisa de Godoy. Aquí tenemos también las naranjas de la Guerra de las Naranjas, o sea que incluso hace falta contexto para cosas tan simples como esta. O vemos a Godoy aquí rodeado de burros, que después de haber desplazado a los ilustrados Saavedra, Jovellanos, Aranda y Florida Blanca, pues se rodea de burros para el gobierno. El humor tiene también sus límites. Los tiene hoy y los ha tenido a lo largo de la historia. Generalmente el humor ha sido perseguido cuando ha atacado al poder en sociedades absolutistas, en regímenes totalitarios. Aquí vemos esta viñeta. Por si te sirve de consuelo, hiciste una imitación buenísima del rey, pero aún así te va a costar la cabeza. Para ir más rápido, tenemos este ejemplo muy reciente de Dani Mateo y la bandera. Dani Mateo, por esta broma más o menos afortunada, dependiendo de a quién se le pregunte, hay quien puede decir que es simplemente una broma y que no hay que tomársela en serio, hay quien puede decir que la bandera es un símbolo y que no se debe atacar de esa manera. De una manera u otra, realmente recibe un linchamiento público a través de los medios de comunicación, a través de su vida personal, a través de las redes sociales. Y, de hecho, se le llegó a citar judicialmente. Y aquí, en el debate de los límites del humor, vemos que es algo que ha pasado siempre. La broma hasta dónde llega, porque el humor crea una situación de, bueno, no te rías, es una broma. Te pueden decir algo muy desagradable, no te enfades, es una broma. El humor es un parapeto para decir cosas serias, que es una de las cosas importantes que defendemos en este proyecto. Mi opinión personal es que el humor tiene que estar regulado por la opinión pública en una sociedad en la que democrática, en la que haya libertad de expresión. Si no te gusta el humorista, no vayas a verlo al espectáculo o apaga la televisión, pero creo que perseguir el humor es algo realmente peligroso. Vemos otros casos en los que humoristas o gente por un chiste ha sido procesada judicialmente y, repito, en mi opinión, eso es algo muy peligroso. Ya, sí que cierro para decir, en fin, que tengamos en cuenta dos cosas. La primera, que el humor no es algo que se ejerce de abajo arriba, no simplemente es una broma contra el poderoso. También hay una risa del poderoso hacia el débil.
también hay una risa que fomenta los prejuicios, hay una risa conservadora. De hecho, los chistes racistas, los chistes machistas que nos rodean, es humor conservador, es humor que no pretende cambiar a la sociedad, lo que pretende es apuntalarla, que no se modifique. Y esto es algo que ya criticaron en su momento Platón y Hobbes. El humor ejercido de arriba a abajo no es gracioso y es moralmente condenable. El humor y el género también es algo a estudiar. Se puede estudiar desde el punto de vista del género. Actualmente seguimos todavía anclados en que el humor parece que es algo masculino. Afortunadamente está cambiando, cada vez más monologuistas, cada vez más mujeres que se atreven a hacer bromas. Pero lo normal es que en el espacio público el hombre es el que se siente más cómodo y hace la broma, porque realmente hay que estar muy cómodo para hacer un chiste en público, hay que sentirse muy cómodo, no hay que sentirse deprestado, como se han venido sintiendo a lo largo de la historia las mujeres, por desgracia, hay que sentirse muy legitimado en un sitio para coger, levantar la voz y hacer un chiste y exponerse a que la gente se ría, no se ría, a que te tomen en serio o no te tomen en serio, insisto. Y además, el humor y el género se pueden estudiar desde dos puntos de vista. El humor sobre las mujeres, o sea, sátiras contra las mujeres, burlándose de las mujeres, y el humor femenino, el humor practicado por mujeres, tratando temas con los que se intenta burlar el patriarcado, acabar con el patriarcado. Bien, a manera de epílogo, ya termino. Lo único que espero en este tour de force, en esta charla de 20 minutos rapidísima que he dado, lo único que pretendía es despertar ese gusanillo, ese interés por el estudio del humorístico para aquella gente que dice, bueno, ahora que voy a hacer mi TFG, voy a hacer mi TFM, voy a hacer mi tesis, ¿a qué me puedo dedicar? Bueno, pues lo que he querido demostrar es que el humor es un tema trascendental, es un tema muy serio y que además nos conecta, vemos aquí a esta pareja risueña del siglo XVI y esta pareja risueña de finales del siglo XIX en un posado, nos conecta con los seres humanos del pasado. Y al fin y al cabo, no, nadie me puede negar que ese es el gran objetivo de los estudios históricos. Bien, pues nada, muchas gracias. Luego, en el debate, estaré abierto a cualquier pregunta.